todos. Hola a todos, buenos días. Continuando con nuestro ciclo de conferencias sobre hombro. Hoy hablaremos de un tema que es bastante popular en estos días y es las lesiones deportivas y cómo la transferencia de energía se da en el gesto deportivo. Por eso tenemos a la doctora Carolina Cardona, que es residente de Medicina del Deporte, quien nos hablará de ese tema. Doctora Carolina, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Cardona, soy residente de Medicina del Deporte y el día de hoy vamos a hablar sobre cadena cinética y lesiones deportivas en hombro. Entonces, a manera de introducción, pues básicamente quería recordarles obviamente que la articulación del hombro es la que une de alguna manera la extremidad superior con el tronco y se considera la articulación más dinámica y móvil del cuerpo. Pero asimismo, pues esta gran movilidad le va a conferir una importante inestabilidad, por lo cual, digamos, es importante a la hora de evaluar este tema, evaluar sobre todo los estabilizadores y cómo esa transferencia de energía de alguna manera puede generar lesión en el hombro. Entonces, pues la articulación del hombro va a estar formada por 4 articulaciones, que son la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escapulotorácica. Y ahora más adelante vamos a ver cómo cada una de estas va a tener importancia en el gesto deportivo. Entonces, pues generalmente los deportes, digamos, más asociados a lesiones en el hombro son esos deportes de lanzamiento o deporte de golpeo, que pueden ser deportes individuales o de conjunto, y generalmente se van a considerar deportes acíclicos y asimétricos, que se van a caracterizar principalmente o por la liberación de un objeto, es decir, el objeto está en reposo y yo lo voy a liberar dándole una dirección y una velocidad determinada, o el objeto viene en movimiento y yo lo voy a golpear en un punto determinado con una velocidad y fuerza determinada. Generalmente este tipo de movimientos se consideran movimientos de cadena cinética abierta, ya que se caracterizan principalmente por un desplazamiento lineal a una velocidad y a una distancia deseada por el jugador. Desde 1985 más o menos, Lutjens y Weil hicieron la clasificación biomecánica de este tipo de deportes de golpeo y de lanzamiento, y ellos dijeron que básicamente se caracterizaba porque existía un contacto momentáneo de una parte del cuerpo o un implemento contra un objeto. Entonces, pues básicamente lo que va a suceder es que mediante una proyección se va a desarrollar una energía cinética en ese objeto móvil que yo quiero lanzar, seguido por la liberación del mismo, como ya mencionamos, a una velocidad y una dirección que el jugador desea. Y esto obviamente va a requerir que exista una aplicación continua de fuerza sobre ese objeto. Entonces, pues básicamente ellos definieron que habían 5 patrones de acciones articulares en los deportes de lanzamiento y de golpeo. El primero, pues digamos que es el más estudiado y el que más se ha evidenciado que se asocia a cambios adaptativos y adicionalmente a desarrollo de cambios patológicos, es el de mano elevada con rotación del hombro, que es digamos en el que más nos vamos a centrar el día de hoy, en donde este hombro va a estar en abducción con rotación externa y posteriormente hace una rápida rotación interna. También está el de mano baja con flexión de hombro, en donde básicamente va a haber un movimiento de flexión desde la extensión del hombro y pues va a terminar con la liberación del objeto, que es lo que sucede generalmente en bolos. Tenemos el de lado, que básicamente se caracteriza por una rotación de la raquis con una abducción y va a finalizar con aducción, como es el movimiento pues característico en tenis. Y por último tenemos el de empujar y tirar, en donde básicamente va a haber una flexo-extensión de las extremidades superiores, como por ejemplo en el boxeo o en el voleibol. Entonces ahorita pues sí, como para adentrarnos un poquito más al tema, ya habiendo conocido lo anterior, pues la idea o el objetivo de esta charla es ver cómo esa transmisión de fuerzas desde los miembros inferiores, siguiendo por el core, hasta llegar a el miembro superior y la liberación del objeto, puede afectar o puede, digamos, predisponer a que se genere algún tipo de lesión, principalmente vamos a hablar hoy del hombro. Entonces, pues básicamente para definir
definir qué es una cadena cinética, entonces pues básicamente va a ser esa secuencia coordinada de activación, movilización y estabilización de cada uno de los segmentos del cuerpo para que se produzca una actividad dinámica. Entonces, la idea es que si yo soy un atleta o un deportista y estoy realizando algún gesto deportivo o movimiento deportivo de manera repetitiva, pues lo que yo debo buscar es que este movimiento repetitivo sea eficiente, es decir, que cada uno de los eslabones de esa cadena cinética funcione de manera adecuada a lo largo de toda la cadena y así se permita una transferencia de esa energía mecánica de manera eficiente. ¿Por qué? Porque si falla cualquier parte de este eslabón, pues obviamente esa cadena cinética va a tener una función pues ineficiente y esto básicamente va a afectar de manera negativa esa transferencia de fuerzas hacia los segmentos más adyacentes y lo que va a generar es que otros componentes de la cadena cinética pues aumenten, digamos, su contribución para así acomodar esa pérdida de energía que se está dando en ese eslabón que está funcionando de manera ineficiente. ¿Listo? Entonces, pues como ya mencioné, el objetivo es ver cómo cada uno de estos eslabones debe cumplir, digamos, su función en un determinado gesto deportivo para que esta cadena cinética funcione de manera eficiente y qué sucede si hay una falla en cualquiera de estos eslabones y qué tipo de lesiones, digamos, debo sospechar en mi paciente. Entonces, digamos que el objetivo, como ya les mencioné, era hablar sobre todo de ese movimiento de lanzamiento aéreo, principalmente porque se ha reportado como el movimiento atlético más rápido realizado en los deportes. Y generalmente lo que va a suceder es que va a someter a ese hombro a unas fuerzas extremas, lo que va a resultar, como vamos a ver más adelante, o en cambios adaptativos de ese hombro, o en hallazgos patológicos y lesiones, ¿listo? Entonces, digamos que el más estudiado y ahorita el que vamos a desglosar un poquito más es el movimiento de lanzamiento en béisbol, porque se considera pues el movimiento deportivo más rápido registrado y que somete a ese hombro a unas fuerzas demasiado extremas. Entonces, siempre que nosotros tenemos un deportista y creemos que ese deportista tiene una falla en su mecánica de movimiento, debemos pensar dos cosas. O este paciente tiene una enseñanza inadecuada de ese gesto deportivo, o este paciente tiene una compensación mecánica relacionada con el uso excesivo, con el movimiento repetitivo y con la fatiga. Entonces, lo que se ha visto generalmente es que si el atleta o el deportista desde manera temprana se le enseña incorrectamente cómo es la mecánica del movimiento y lo hace de manera errónea, pues ese deportista probablemente va a mantener esa mecánica errónea pues por lo largo de su carrera y obviamente esto va a generar un aumento en la tensión principalmente de todas las estructuras estabilizadoras y eso pues va a generar lesiones tanto por sobreuso, que lo primero pues es que pueden de alguna manera terminar, si no se tratan de manera adecuada, pues en una intervención quirúrgica y en un tiempo fuera de juego pues bastante prolongado. Adicionalmente, si nos llega el paciente, nosotros debemos pensar, bueno, este paciente tiene una mala mecánica del gesto deportivo o una patomecánica, que son dos definiciones diferentes. La mala mecánica básicamente se consideran aquellos errores que contribuyen a reducir la eficacia del lanzamiento, ¿listo? Es decir, me va a disminuir el rendimiento del lanzamiento, mientras que la patomecánica no solamente me va a influir en el rendimiento y en la eficacia de ese lanzamiento, sino que además me va a contribuir a que exista un mayor riesgo de lesión de ese hombro. Entonces, generalmente son los que van a terminar no en cambios adaptativos, sino ya en cambios patológicos que van a terminar obviamente en una lesión y probablemente van a requerir pues una intervención quirúrgica. Entonces, pues básicamente como les mencioné, el gesto deportivo más estudiado respecto a los lanzamientos, pues es el lanzamiento en béisbol. Entonces vamos a ver en este video básicamente
cómo es cada uno de los movimientos, lo puse en cámara lenta para que podamos verlo de manera clara, tanto de las extremidades inferiores en este primer apoyo monopodal. Posteriormente está esta segunda etapa, que es la etapa de zancada, en donde vemos que este pie que está elevado pasa adelante con una rotación y una angulación de aproximadamente 45 grados, y vemos aquí cómo este hombro es sometido pues a unas fuerzas demasiado extremas que ya vamos a ver más adelante cada una de las fases. Entonces, básicamente, pues las fases del lanzamiento son estas que vemos aquí y digamos que la idea es que existe pues una cadena cinética en donde va a haber una transmisión de la fuerza desde la planta del pie, posteriormente por todos los miembros inferiores llegando a la cadera y la pelvis, la rotación del tronco, que va a estar determinado principalmente por el core, posteriormente la rotación del hombro, la traslación del codo y ya por último la traslación de la muñeca con la liberación del objeto. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver es cómo cada una de estas fases puede de alguna manera pues digamos, perder un eslabón o fallar en un eslabón, y de esa manera se va a sobrecargar, digamos, la necesidad de generar mayor fuerza por la parte, digamos, más adyacente de esa cadena cinética, que es el hombro, y obviamente me puede contribuir a que exista una lesión deportiva importante. Entonces, digamos que el principal objetivo de que esta cadena cinética sea eficiente, pues va a ser generar una máxima velocidad de lanzamiento en esa pelota, ¿listo? Y pues eso va a requerir de alguna manera un trabajo sincrónico entre los miembros inferiores, el core y los miembros superiores, ¿listo? Entonces, esta es la primera fase, por así decirlo, de lanzamiento, que se llama la fase de balanceo o la fase de precarga, ¿listo? Entonces, como vemos en esta imagen, lo que va a suceder es que básicamente el deportista va a quedar en un apoyo monopodal, ¿listo? Y va a tener una elevación máxima de la rodilla contralateral. Y básicamente el centro de gravedad pues va a ser su pierna de apoyo y posteriormente va a comenzar como un movimiento hacia adelante. Entonces, esta fase, digamos, ¿por qué puede fallar? Entonces, si estamos pensando en que nuestro deportista está en un apoyo monopodal, pues lo más frecuente es que el lanzador caiga en una postura de Trendelenburg, ¿listo? Y pues esto a qué se va a deber principalmente a una debilidad en los músculos estabilizadores como tal de la cadera, como ya vamos a ver. Adicionalmente, como vemos en esta imagen, es muy frecuente que los jugadores generalmente no logren realizar como esa flexión de 90 grados de la rodilla, o la logren realizar pero con una compensación a nivel lumbar o una inclinación lateral. ¿Listo? Entonces digamos que esto de alguna manera se debe considerar obviamente una falla en el movimiento y obviamente me va a generar algún tipo de predisposición a una lesión en una zona más arriba de esa cadena cinética. Entonces, digamos que ya existen diferentes, digamos, como guías en diferentes deportes en donde yo puedo hacer como un checklist de listo. En esta fase, mi paciente logra cada una de estas cosas, como mantener el centro de gravedad, lograr la angulación de 90 grados, etcétera. Y así yo voy viendo en cada una de las etapas, pues si lo cumple o no. Entonces, en esta etapa principalmente, digamos que la imposibilidad de alguna manera de obtener ese punto de equilibrio estable, monopodal, generalmente pues es un indicativo, nos debe hacer pensar de que hay una debilidad en los abductores de la cadera, ¿listo? Y básicamente pues yo como deportólogo pues lo que debo hacer es evaluar si existe o no esa debilidad, y pues existen como diferentes maneras de hacerlo. Se considera que, por ejemplo,
este gesto deportivo, este movimiento deportivo que es un overhead squat, de alguna manera nos puede ayudar a evaluar si existe o no esta debilidad en los estabilizadores de la cadera y asimismo la plancha lateral. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues el principal o uno de los principales estabilizadores de esa cadera que debemos sospechar que tiene alguna debilidad, pues es el glúteo medio, el cual se origina principalmente pues en el borde externo de la cresta ilíaca, de la espina ilíaca anterosuperior, la fosa ilíaca externa y la aponeurosis glútea hasta insertarse en la cara externa del trocánter mayor. ¿Listo? Su principal función, pues obviamente va a ser la abducción de la cadera y la estabilización de esa pelvis. Entonces, pues una manera de evaluarlo, como ya todos pues conocemos, es mediante el test de Trendelenburg, en donde básicamente el examinador se va a ubicar detrás del paciente, ubicando la cresta ilíaca y la espina ilíaca posterior superior, perdón, y le va a decir que se ubique en un apoyo monopodal. ¿Listo? Lo que va a pasar, como vemos acá, es que el lado contralateral va a tener un descenso de la cadera y esto nos va a indicar pues de que existe una debilidad de ese glúteo medio, por lo cual pues no se puede, digamos, generar esa estabilización de esa cadera. ¿Listo? Entonces, digamos que si hay una falla, pues en este eslabón, y eso nos está produciendo una lesión deportiva en alguna parte de esa cadena cinética, parte de nuestra rehabilitación debe ser centrarnos no solamente en el sitio de la lesión, sino en el sitio de origen de falla de ese eslabón de esa cadena cinética, ¿listo? Entonces, obviamente, debemos centrarnos en la rehabilitación, obviamente, de la lesión y de este glúteo medio débil o de este glúteo medio que está funcionando de manera ineficiente. Posteriormente, vamos a tener esta etapa, que es la etapa de zancada, en donde se considera uno de los puntos más críticos de este movimiento, ya que marca el inicio de esa transferencia de energía desde los miembros superiores, desde los miembros inferiores, perdón, hacia la cadena cinética superior. Entonces, digamos que esta etapa generalmente se examina de una vista lateral y lo que evaluamos es si se logra o no la longitud de la zancada y cómo va a ser el movimiento de ese hombro, el cual pasa a una rotación externa, como vemos acá. Entonces, generalmente esta longitud de la zancada realmente es bastante amplia y se considera que debe ser entre el 75 y el 85% del cuerpo, de la altura del cuerpo del deportista, ¿listo? Y adicionalmente, como vemos acá, esta rodilla debe quedar con una angulación de aproximadamente 45 grados en flexión. Entonces, de igual manera, hacemos el checklist después de haber como evaluado el movimiento de mi deportista. ¿Y qué podemos pensar pues en esta etapa? O sea, ¿qué me puede estar generando un fallo en el eslabón en esta etapa? Generalmente, cuando esta etapa falla, se debe a una restricción de los tejidos blandos en los isquiotibiales de la pierna de la zancada o una restricción en los flexores y los rotadores de la cadera de la pierna de apoyo. Entonces, pues digamos que aquí lo que debo hacer es evaluar, obviamente, cómo está esa función de los isquiotibiales y si existen o no retracciones que de alguna manera me puedan disminuir esa zancada que debe realizar ese deportista. Entonces, pues básicamente recordemos que los isquiotibiales van a estar formados por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, y generalmente son músculos que se originan a nivel de la pelvis y se van a insertar en la tibia o en el peroné, ¿listo? Entonces, pues básicamente su principal función va a ser la extensión del muslo sobre la cadera y cuando la pierna está flexionada sobre el muslo, principalmente cuando el paciente o el deportista se encuentra en bipedestación.
Entonces, pues la manera más importante de evaluarlo, obviamente, es evaluando si existe o no una retracción de estos músculos, lo cual se puede hacer con el paciente en bipedestación y se realiza una extensión completa de la pierna midiendo esa angulación que se genere entre la camilla y la pierna de mi paciente. Y la otra puede ser con el paciente en bipedestación, realizo una flexión de la cadera de 90 grados y voy a evaluar, voy a elevar, digamos, esta parte de la pierna y así logro evaluar ese ángulo que se forma entre el fémur y, digamos, y la tibia. Entonces, este ángulo de alguna manera me puede ayudar a saber si existe o no retracción de estos músculos. Y pues básicamente si logro ver que hay una falla en esta parte del eslabón con una retracción de los isquiotibiales, pues obviamente parte de mi rehabilitación debe ser centrada en tipos de ejercicio para, digamos, mejorar esa retracción de los isquiotibiales. Ya por último, vamos a pasar a esta etapa en donde ya se dio esa transferencia de energía al miembro superior, ¿listo? Entonces, básicamente, esta es la etapa de elevación tardía o carga tardía, como vemos acá, en donde va a haber un apoyo, como vemos aquí, digamos en este se puede ver un poquito mejor, un apoyo en el pie frontal, ¿listo? Entonces ya pasa de ser un apoyo en el pie que está atrás a un apoyo en el pie que está adelante y como vemos acá, este hombro va a estar en una máxima rotación externa, ¿listo? Y adicionalmente, como vemos, este codo va a estar en un estrés de valgo. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que sucede es que obviamente va a haber una activación concéntrica de diferentes músculos, principalmente el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo, con una contracción excéntrica del subescapular, del pectoral, del dorsal ancho, para obviamente darle mayor estabilidad a la cara anterior del hombro. ¿Listo? Y adicionalmente va a haber también una activación del bíceps en donde lo que va a generar es que se limite la traslación anterior y se haga una compresión sobre la cabeza humeral. Generalmente este movimiento genera unas grandes fuerzas de cizallamiento que pueden alcanzar incluso hasta los 240 newtons. Entonces digamos que en esta etapa, como ya vamos a ver, cumple una función muy importante la articulación escapulotorácica, en donde básicamente la escápula debe estar en una posición de retracción, de elevación y de rotación ascendente, ¿listo? Y esto obviamente, o que la escápula se ubique, digamos, en esta posición, va a ser crucial para que se genere un espacio entre la cabeza humeral y el acromion y así, de alguna manera, se pueda acomodar esa aducción humeral posterior sin que ocurra un pinzamiento. ¿Listo? Generalmente en esta etapa las patologías más asociadas pues van a ser el pinzamiento interno y el GIRT que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos obviamente el checklist de esta etapa y como ya vimos, los déficits en esa rotación externa, digamos que me pueden hacer generar una falla en este eslabón, generalmente son restricciones a nivel del pectoral mayor, del pectoral menor, del dorsal ancho, del redondo menor o del subescapular, ¿listo? O también un déficit en el deslizamiento de la articulación glenohumeral. Entonces, si ya yo evalúo ese movimiento de mi paciente y veo que la falla está en esta etapa, pues digamos que esto es lo que yo debo entrar a evaluar si puede ser una de las causas, digamos, de lesión deportiva de mi paciente. Perdón. Ya por último tenemos la fase de aceleración, como vemos acá, la cual no es dependiente del manguito rotador, en donde el hombro va a pasar de una máxima rotación externa a la liberación de la pelota y se considera de alguna manera la fase más explosiva, la fase más rápida, en donde pasamos de una máxima rotación externa a una rápida rotación interna. Entonces el hombro va a tener un movimiento de aproximadamente pasar de 175 grados de rotación externa
a 100 grados de rotación interna en un tiempo de aproximadamente 42 a 60 segundos y generalmente está asociada a una activación rápida del bíceps. Entonces, pues básicamente esta etapa, digamos que va a someter a ese hombro a un movimiento demasiado, digamos, extremo, en donde generalmente ocurren fácilmente diferentes lesiones, como ya vamos a ver. Entonces, aquí está, digamos, el checklist de la etapa de aceleración y básicamente cuando esta etapa falla, generalmente se debe a déficits en los músculos de la cadena posterior del hombro. También se puede ver a una tensión en la musculatura del dorsal ancho y del redondo mayor y obviamente, como vemos acá, pues no solamente debemos centrarnos en el hombro, en el hombro, sino también en ese, digamos, en ese movimiento que va a tener el miembro inferior y la rodilla. Entonces, generalmente esa falta de movimiento de ese miembro inferior, pues puede deberse a una debilidad en el cuádriceps de esa pierna, ¿listo? Y cuando nos fijamos pues en la pierna de atrás, también puede existir una falta de extensión por una retracción de esos isquiotibiales, ¿listo? Entonces, como vemos, a pesar de que ya pasamos a las etapas en donde, digamos, la transmisión de la fuerza va a centrarse principalmente en los miembros superiores, aún debemos tener en cuenta que ese eslabón puede fallar en la parte todavía, digamos, de los miembros inferiores o del core. Y ya, esta es la última etapa, que es la etapa de desaceleración, la cual es una etapa dependiente, ahora sí, de ese manguito rotador y se considera de alguna manera una de las etapas más críticas, porque aquí ya no estamos hablando de transmisión de la fuerza hasta la liberación de la pelota, sino que aquí ya empieza la disipación de esa fuerza. Entonces, pues básicamente lo que sucede en esta etapa, pues digamos que se considera que genera un aumento en la cantidad de la carga soportada por la articulación del hombro y se considera la fase más violenta y más dañina y de mayor torque, en donde va a haber una contracción excéntrica de todos los músculos, lo cual va a generar de alguna manera unas fuerzas de compresión bastante altas que se ha considerado que son ligeramente superiores al peso corporal, para así restringir de alguna manera la distracción de ese hombro. Y adicionalmente se van a generar unas importantes fuerzas de cizallamiento de aproximadamente el 40 al 50% del peso corporal. ¿Principalmente para qué? Para que se produzca como una resistencia a una subluxación anterior de ese hombro. Entonces, pues básicamente lo que se busca acá es que se genere, como ya vimos, grandes fuerzas para que se genere compresión de esa cadena, de esa cabeza humeral contra la glenoides y pues asimismo pues no se vaya a luxar. Generalmente aquí en esta etapa ocurren fácilmente, digamos, microtraumatismos tanto en el manguito como en la cápsula posterior. Esto nos va a generar que se produzca como en esta etapa de remodelamiento, depósitos tanto de colágeno que pueden llevar a generación de fibrosis y obviamente rigidez articular. Las lesiones más asociadas en esta etapa pues son la lesión por SLAP, la lesión del tendón del bíceps braquial y redondo menor. Entonces, como ya vimos, en esta etapa de desaceleración, generalmente si hay una falla, ¿yo en qué debo pensar? Entonces, lo primero es que existe, digamos, una lesión o una debilidad o una tensión en el manguito rotador y existen restricciones capsulares principalmente en el a nivel posterior, como ya vamos a ver, y digamos que obviamente no puedo descuidar los miembros inferiores y pues digamos que también debo pensar que si existe, digamos, una rodilla rígida, básicamente debo evaluar y examinar la flexibilidad y la extensibilidad de los isquiotibiales. ¿Listo?
Y ya por último, digamos que después de esa etapa de desaceleración se liberó la pelota, pues ya es como la etapa de continuación en donde de esta máxima rotación interna del hombro, pues va a haber ya como detención del movimiento, ¿listo? Y pues aquí obviamente también el hombro va a estar sometido a unas fuerzas de tensión bastante importantes y así igual que en la etapa anterior, generalmente las lesiones más frecuentes asociadas a esta etapa son engrosamientos de la cápsula posterior y desgarros del manguito rotador. Entonces, una vez ya evaluado, digamos, todo este gesto deportivo y viendo cómo yo debo ir desde la pisada hasta ya el hombro, digamos que podemos entrar un poquito a hablar más como de la importancia de esa cadena cinética en cuanto a las lesiones deportivas en hombro. Entonces, como ya lo definimos, esa cadena cinética va a ser una secuencia coordinada de activación, movilización, estabilización de cada uno de los segmentos del cuerpo para que se produzca una determinada actividad. ¿De qué va a depender que yo tenga una cadena cinética óptima? Lo primero es que tenga una anatomía optimizada, es decir, que mi tejido esté intacto, que mi tejido no esté lesionado y esto obviamente me va a permitir generar unas fuerzas importantes, tener flexibilidad y así obviamente contribuir a la generación de energía. Lo segundo es que existan patrones bien desarrollados y específicos de la tarea. Y por último, que exista una generación secuencial de fuerzas que se logren distribuir adecuadamente a través del movimiento y así obviamente se pueda dar lugar a esa función atlética deseada. Entonces, generalmente cuando yo voy a evaluar las cadenas cinéticas de un deportista, lo primero que debo hacer es centrarme obviamente en los miembros inferiores, ¿listo? Entonces, generalmente cuando hay una alteración de los miembros inferiores y el core, pues lo primero que yo debo pensar es en que esto me está generando sobre todo como el centro del equilibrio, ¿listo? Entonces, los miembros inferiores van a ser la base de la estabilidad de mi deportista. Y adicionalmente va a ser como el núcleo a través del cual se va a generar la energía. ¿Por qué? Porque es lo que está en contacto con el suelo y básicamente lo que hacen es maximizar esa fuerza de reacción del suelo y obviamente, pues si recordamos obviamente las leyes de Newton, esto lo que me va a generar es acción y reacción, pues si yo maximizo la fuerza de reacción del suelo, pues esa transmisión de energía hacia los miembros inferiores va a ser mayor, ¿listo? Entonces, pues digamos que se considera que aproximadamente los miembros inferiores confieren el 50% de la energía cinética de lanzamiento. Claro, los miembros inferiores y cadera. Ahora vamos a ver core y miembro superior. Entonces, básicamente, esa transmisión de energía después de que estamos hablando de la reacción del suelo, la estabilidad del suelo, va a ser transmitida por todos los miembros inferiores hasta la cadera y la pelvis, ¿listo? Entonces yo solamente lo primero que debo hacer es fijarme obviamente en cómo es la pisada de mi deportista y si digamos, los pies y las piernas tienen una adecuada ubicación durante el gesto deportivo. Posteriormente, me subo hasta la cadera y la pelvis, en donde básicamente, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo del deportista de béisbol, en la primera etapa, si existe una falla, digamos, en los estabilizadores de la cadera, como es el glúteo medio, pues de ahí en adelante va a haber una falla en esa cadena cinética, obviamente predisponiéndome a una lesión en las estructuras más adyacentes. Entonces, pues básicamente esta cadera de alguna manera va a ser la base de apoyo de diferentes estructuras centrales y estos músculos que acompañan la cadera, como los estabilizadores de la cadera y los abductores de la cadera, pues van a tener de alguna manera una importante función estabilizadora, ¿listo? Y se ha visto que pueden generar grandes cantidades de fuerza y de potencia principalmente para las actividades deportivas. Digamos que los principales estabilizadores son los músculos del glúteo,
principalmente cuando estamos hablando de un gesto deportivo que incluya un apoyo monopodal. ¿Listo? Junto con los miembros inferiores, pues la zona de la cadera también va a contribuir aproximadamente al 50% de la generación de esa energía cinética para todo el movimiento del lanzamiento. Posteriormente, entonces vamos a pasar al core. Digamos que el core va a ser muy importante evaluarlo porque es lo que nos va a definir que exista una estabilidad espinal, una estabilidad proximal para la movilidad distal, es decir, estabilidad tanto de los miembros inferiores como de la zona del tronco para que se produzca una adecuada movilidad del hombro. Adicionalmente le va a dar un equilibrio al tronco, nos va a permitir de alguna manera generar un control adecuado de la fuerza y maximizar esas cadenas cinéticas de los miembros tanto superiores como inferiores. ¿Listo? Se ha visto que incluso el 50% de las patologías en hombro se debe a alteraciones tanto en el core como en la cadera y la pelvis y miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, por lo cual si me llegue un paciente con lesión en el hombro, no debo pasarme por alto ninguna parte de esta cadena cinética porque aquí puede estar el origen. Entonces, digamos que mi plan de rehabilitación no puede estar solamente dirigido a la lesión, sino obviamente en cuál es esa falla del eslabón que me está generando una sobrecarga en ese hombro. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de el core, digamos que debemos pensar en una parte muy importante que es la estabilidad de esa columna vertebral, ¿listo? La cual va a depender de estos músculos que son el transverso del abdomen, el recto abdominal, el multifidus, el rotador largo y el rotador corto de la columna. Entonces, pues básicamente, una vez yo sé que tengo estabilidad en la columna vertebral, sé que tengo alguna manera para controlar esos movimientos del tronco en los tres planos, ¿listo? Entonces, digamos que siempre que evaluamos el core, no podemos, digamos, pasar por alto, evaluar esa estabilidad de la columna, ¿listo? Ya que va a ser muy importante para esos movimientos del tronco. Adicionalmente, el diafragma pues va a ser como el techo de esas estructuras musculares que están ubicadas, digamos, en el tronco y siempre que va a existir un movimiento o un gesto deportivo, va a existir una contracción simultánea del diafragma, de los músculos del suelo y del piso pélvico y de los músculos abdominales. Y esto lo que va a generar es que aumente la presión intraabdominal y se vaya a generar como un cilindro rígido para que se dé un soporte adecuado y así se disminuya la carga sobre la columna vertebral y se permita mayor estabilidad del tronco durante ese movimiento deportivo. ¿Listo? Entonces, digamos que siempre va a ser importante, digamos, generar una evaluación del core de manera completa, incluyendo, como ya vimos, los músculos estabilizadores de la columna, el diafragma y por último, los músculos del piso pélvico, ¿listo? Que también obviamente van a proporcionar el apoyo para como para este cilindro que se va a formar lleno de presión para que se genere una estabilidad de ese tronco durante ese movimiento deportivo. Otro, digamos, estructura muy importante que se debe de alguna manera tener en cuenta es la fascia toracolumbar, que básicamente la fascia toracolumbar lo que va a hacer es conectar los miembros inferiores a los miembros superiores. Entonces va a ser súper importante para la transmisión de esa energía desde los miembros inferiores hacia el hombro. ¿Listo? Entonces, digamos que esta fascia de alguna manera pues va a estar unida a diferentes músculos, tanto del core como de la cadera, y de alguna manera apoyan tanto generando un soporte y una estabilidad del core, pero asimismo, como van a estar unidos al trapecio inferior y al dorsal ancho, pues van a proporcionar de alguna manera esa transmisión de energía y esa estabilidad del hombro, ¿listo? Y del miembro superior. Entonces, es una estructura muy importante a la hora de hablar de esa transmisión de energía desde miembros inferiores a miembros superiores.
Posteriormente, ya estamos llegando pues al hombro de nuestro paciente, llegamos a la escápula y digamos que la escápula, sobre todo en este tipo de movimientos de lanzamiento, se considera como uno de los eslabones más importantes de esa cadena cinética, ya que va a conectar, digamos, el núcleo productor de energía, como acabamos de ver, que va a ser el core y los miembros inferiores, con digamos, la transferencia de la energía, que va a ser el brazo, que le va a transferir la energía de esa pelota para el lanzamiento. Generalmente esta escápula pues va a tener una posición específica en reposo, que es 10 grados de inclinación anterior, entre 5 a 10 grados de rotación superior y 30 grados de rotación interna, lo que confiere que esté en un plano que se llama pues el plano de la escápula, que obviamente siempre debe ser evaluado en nuestro paciente. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que los déficits en la escápula o en los músculos alrededor de esa escápula, como cuando existe de alguna manera debilidad o diferentes tensiones musculares, pues digamos que obviamente, como ya vimos, si este es un pilar, digamos, en esa transmisión de energía hacia el miembro superior, pues me va a afectar negativamente el rendimiento biomecánico de mi gesto deportivo, y asimismo pues me puede generar un aumento del riesgo de lesiones deportivas. Entonces siempre se debe generar una evaluación de esa escápula tanto en reposo como en movimiento, y asimismo podemos pensar en cómo es el rendimiento muscular alrededor de esa escápula y si existe o no alguna debilidad que debemos, digamos, tratar, rehabilitar, y me esté generando obviamente esa compensación en el hombro y generando lesión. Entonces, generalmente cuando existe, digamos, una disquinesia escapular y alguna lesión escapular, se debe a lesiones en el serrato anterior, en el romboides, trapecio inferior, trapecio medio o dorsal ancho, ¿listo? O incluso en algunos pacientes se puede deber a un acortamiento de la cabeza del bíceps o del pectoral menor. Entonces, digamos que esto siempre lo debo evaluar y estos músculos siempre los debo evaluar en nuestro paciente con lesión deportiva en hombro. ¿Listo? Y ya por último, pues llegamos al hombro, en donde básicamente pues estamos hablando de deportes de lanzamiento. Entonces digamos que pues la patología que se va a generar generalmente es el hombro del lanzador. Entonces digamos que básicamente pues me centré en la revisión de estos artículos en donde hablan digamos de injurias en ese hombro en los atletas y en deportistas. Entonces, generalmente, pues el hombro del lanzador se va a caracterizar porque van a existir una exposición repetitiva a diferentes fuerzas, principalmente fuerzas de tracción, de compresión, de flexión, de torsión o una fuerza de cizallamiento en diferentes estructuras del hombro, y esto pues va a ser secundario a un gesto deportivo repetitivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta siempre? O sea, cuando un atleta hace un gesto deportivo repetitivo, ese gesto deportivo repetitivo puede terminar en dos cosas: o en que se generen cambios adaptativos en ese hombro del deportista, o se generen cambios patológicos en ese hombro del deportista. ¿Listo? Entonces yo siempre debo evaluar si mi deportista tiene cambios adaptativos o ya cambios patológicos con una lesión subyacente. Entonces, como vemos acá, generalmente ese tipo de movimiento repetitivo de lanzamiento, donde yo voy a pasar de una máxima rotación externa a una rotación interna de manera rápida, pues me van a generar, o lo que yo esperaría es que se generen cambios adaptativos en los tejidos blandos a nivel de diferentes articulaciones y huesos, y en la articulación glenohumeral, adicionalmente que estos cambios adaptativos que yo estoy generando por ese movimiento repetitivo me generen una mejoría en la biomecánica de mi movimiento y asimismo se aumenta el rendimiento. ¿Listo? Esto es como lo que yo espero que suceda. Pero ¿qué puede pasar? Que estos cambios adaptativos digamos, se transformen en cambios patológicos y pues asimismo se dé como una lesión deportiva y obviamente pues mi atleta quede por fuera del juego.
¿listo? Entonces, hay una paradoja que se llama la paradoja del lanzador, en donde yo busco siempre que exista un equilibrio entre la laxitud y la estabilidad, ¿listo? O sea, que se generen cambios adaptativos que me aumenten la laxitud de diferentes estructuras a nivel del hombro, pero asimismo que siga habiendo una importante estabilidad de ese hombro. Entonces, pues esto lo debo hacer principalmente compensando por medio de los estabilizadores dinámicos del hombro, que pues ya los conocemos, que son el manguito rotador, los músculos escapulotorácicos y la porción larga del bíceps, y pues asimismo esta laxitud va a depender principalmente de estos estabilizadores estáticos, que son principalmente las estructuras óseas articulares, los ligamentos glenohumerales y el labrum, ¿listo? Entonces, digamos que cambios adaptativos en estas estructuras son los que me van a permitir que exista esta paradoja del lanzador y exista este equilibrio entre laxitud y estabilidad articular a nivel del hombro. Entonces, pues, ¿por qué debo saber todo esto? Pues la idea es que yo, si me llega un deportista, pues haga una adecuada prevención, una adecuada planificación de sus entrenamientos, que obviamente el objetivo sea prevenir las lesiones y nuestro paciente pues no esté tiempo por fuera del juego y pues digamos si ya se lesionó pues lograr como un return to play de manera adecuada. Entonces, pues digamos, ¿qué tan frecuente pueden ser este tipo de lesiones el hombro del lanzador? Realmente en Colombia pues no existen, digamos, estadísticas claras en cuanto a qué tan frecuentes son, porque digamos que el béisbol, que es uno de los principales deportes asociados a este tipo de patologías, pues no es como tan frecuentemente visto pues aquí en Colombia, sobre todo digamos que los lugares de mayor práctica deportiva de este deporte son Barranquilla, Santa Marta y Montería, pero pues por fuera de Colombia sí ya se ha visto que obviamente los lanzadores de grandes ligas generalmente experimentan un 34% más de lesiones que los jugadores de otra posición y digamos que de esas lesiones, las lesiones deportivas de hombro y las lesiones deportivas de codo representan aproximadamente el 67% de las lesiones de estos lanzadores. Entonces, generalmente, básicamente yo lo que debo evaluar a la hora de que me llega un deportista con una lesión en el hombro es si existen o no cambios adaptativos, que es lo más frecuente. O sea, si es un deportista de alto rendimiento, pues obviamente ya va a tener cambios adaptativos gracias a ese movimiento repetitivo. Entonces, estos cambios adaptativos generalmente van a incluir, lo primero es una amplitud del movimiento, lo segundo es la fuerza y la fatiga de determinados músculos específicos que debo evaluar. Y lo tercero es el control neuromuscular, en donde debo evaluar la coordinación y el reclutamiento de los músculos para realizar un movimiento determinado. Entonces, hablando específicamente, pues, del hombro, pues digamos que uno de los cambios adaptativos más frecuentes es que este hombro debe lograr una máxima rotación externa, como ya vimos, ¿listo? Entonces, digamos que esta rotación externa generalmente va a ser el principal o el determinante más importante de la velocidad que logre alcanzar esa pelota una vez sea lanzada, ¿listo? ¿Por qué? Porque esa velocidad de lanzamiento va a depender tanto de la velocidad angular, de la rotación interna, como de la longitud de este arco de lanzamiento, perdón. Y pues obviamente la longitud de este arco de lanzamiento va a depender de qué tanta rotación externa máxima logra hacer mi paciente o mi deportista. Entonces, esto confiere, obviamente, que esta rotación externa sea el principal determinante de la velocidad de lanzamiento de esa bola. Entonces, ¿qué va a hacer el deportista? Generalmente, cambios adaptativos que impliquen un rango de movimiento superior. ¿Listo? Entonces, generalmente, estos deportistas van a tener un aumento de la retroversión humeral proximal
con un engrosamiento de la cápsula posterior y del ligamento posterior inferior y adicionalmente un adelgazamiento de la cápsula anterior y del ligamento glenohumeral anteroinferior. ¿Listo? Entonces digamos que una de las cosas más frecuentes que vamos a ver es que van a tener una ganancia de la rotación externa con una pérdida de la rotación interna. ¿Listo? Adicionalmente, pueden ocurrir diferentes cambios adaptativos a nivel del movimiento escapular, en donde básicamente lo que podemos ver es que exista una debilidad de los estabilizadores de la escápula y de los músculos del manguito rotador posterior. Entonces, generalmente puede existir asimetría escapular o alteración de la mecánica escapulotorácica. Entonces, pues como ya vimos, es súper importante evaluar cada uno de los músculos implicados en el movimiento de esta escápula y generalmente estos pacientes cursan de manera asintomática, pero pues posteriormente van a iniciar de alguna manera una cascada patológica que van a terminar obviamente en una lesión. Entonces, como ya vimos, siempre es súper importante evaluar el movimiento de esa escápula y si existen o no debilidades en cada uno de los músculos estabilizadores de esa escápula. Entonces, básicamente, pues como para ya ir sintetizando un poco más, el proceso fisiopatológico que va a ocurrir es que va a haber, como vimos, una hiperangulación por una rotación externa máxima que obviamente me puede llevar a que existen debilidades musculares, a que exista disquinesia escapular, obviamente problemas en la cadena cinética y digamos que me van a llevar a una pobre mecánica o una mala mecánica o una patomecánica, como ya vimos, de ese gesto deportivo, lo cual me va a producir microtraumas que pueden terminar principalmente, como ya vimos, o en lesiones del manguito rotador o en lesiones de la cápsula posterior, ¿listo? Y esto me va a predisponer a que exista inestabilidad, subluxaciones y obviamente puede llevar a que exista una vulnerabilidad para que se genere una lesión del manguito rotador o una lesión en SLAP. Entonces, digamos, es uno de los hallazgos más frecuentes en estos deportistas, que es el déficit de rotación interna glenohumeral, como vemos acá, en donde, como vimos, lo que se va a producir es una ganancia de la rotación externa con una pérdida de la rotación interna, ¿listo? Entonces, pues digamos que estos son como varios de los artículos que revisé, en donde generalmente lo que se busca, pues, o lo que yo debo buscar es definir si mi paciente de alguna manera tiene cambios adaptativos o cambios patológicos secundarios a ese estrés repetitivo de ese movimiento de lanzamiento. Entonces debo evaluar obviamente toda la cadena cinética completa y debo buscar principalmente, ya hablando, pues ya les dije en el resto de la cadena cinética en que nos debemos centrar, pero ya hablando principalmente en hombro, de disfunciones escapulares, de imbalance en el manguito rotador o de alteración del core. ¿Listo? Entonces, generalmente lo que sucede, y por eso digamos que les mostraba esta imagen, lo que va a suceder es que va a haber un engrosamiento de esta cápsula posterior, por lo cual pues digamos que se va a limitar más esta rotación interna y adicionalmente un adelgazamiento de la cápsula interior, lo cual me va a generar un aumento de esa rotación externa. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esto me va a generar, es un cambio adaptativo que me puede generar una lesión o una patología secundaria. ¿Listo? Entonces, digamos que la mayoría de los pacientes o de los deportistas pueden pueden tener estos cambios adaptativos sin tener síntomas y sin tener, digamos, una patología establecida. Entonces, pues básicamente como se define el déficit de rotación interna glenohumeral es como una pérdida de más del 20 grados de la rotación interna respecto al brazo contralateral
y generalmente se considera patológico cuando hay una pérdida de 5 grados total del rango de movimiento articular y una pérdida de 20 grados de rotación interna, y pues obviamente está altamente relacionada con una lesión en SLAP. Generalmente, pues cuando ya existe una pérdida mayor a 5 grados, pues obviamente se va a asociar a pérdida de la fuerza en el hombro y obviamente un aumento en la lesión, en las lesiones en estos jugadores. Entonces, les traje, por ejemplo, este artículo en donde nos habla principalmente de la correlación de ese déficit de rotación interna glenohumeral y si está más asociado o no a lesiones deportivas en los jugadores de béisbol. Entonces, pues el objetivo de este estudio principalmente fue determinar si esa presencia de déficit de rotación interna glenohumeral y déficit de movimiento rotacional comparado con el hombro contralateral se correlacionaba con lesiones del hombro de lanzadores en beisbolistas profesionales. Entonces, básicamente se evaluaron 170 lanzadores, 122 de liga profesional, y los lanzadores con déficit de rotación glenohumeral eran 40. Se hizo una medición por 3 temporadas, tanto de la rotación interna como de la rotación externa y de la total de la movilidad del hombro con un goniómetro, y básicamente se evaluó los días que el jugador no pudo participar debido a una lesión o si requirió o no manejo quirúrgico. Entonces, básicamente se encontró que los jugadores que tienen déficit de esa rotación glenohumeral van a tener obviamente mayor probabilidad de lesionarse y pues básicamente van a tener mayor riesgo de llegar a una cirugía de hombro. Entonces, pues ya vimos, es un cambio adaptativo que puede terminar de alguna manera en un cambio patológico y que está fuertemente relacionado con una intervención quirúrgica, obviamente, para la rehabilitación, el manejo de mi paciente. Este pues es otro artículo, digamos, muy similar, en donde también se evaluó deportistas con déficit de rotación interna glenohumeral y básicamente se encontró que estos pacientes eran aproximadamente 2.2 veces más propensos a tener, digamos, días por fuera del juego y 4 veces más propensos a requerir una cirugía de hombro. ¿Listo? Entonces, digamos que pues es muy importante, obviamente, en nuestro paciente deportista con deportes de lanzamiento, siempre evaluar estos movimientos articulares, tanto de rotación externa como de rotación interna, y sospechar si existe o no, digamos, alteraciones en esa cápsula articular respecto a la movilidad de ese hombro. Otro de los cambios adaptativos más frecuentes en el hombro del deportista, pues son la retrotorsión humeral, que básicamente se caracterizan por un aumento de la densidad mineral ósea y generalmente pues está asociado obviamente a un mayor tiempo realizando ese movimiento repetitivo se debe principalmente a un estrés en la fisis proximal. Entonces digamos que generalmente pues existe un proceso embriológico y de desarrollo normal respecto a la retroversión humeral del húmero, pero pues se considera que en la edad adulta ya existe, digamos, una angulación de aproximadamente 33 grados en el brazo dominante y 29 grados en el brazo no dominante de ese proceso de anteversión. Pero pues, ¿qué sucede? Digamos que debido a ese movimiento repetitivo, de alguna manera esa angulación de la superficie articular glenoidea en relación con el plano de la escápula, pues empieza otra vez un proceso de retroversión y esto pues de alguna manera va a aumentar la separación entre la tuberosidad mayor y la glenoides posterior superior, y esto pues ¿para qué sucede? Para lo mismo, para que exista una mayor rotación externa de ese hombro. ¿Listo? Entonces, pues digamos que también les trae como 2 estudios principalmente en donde se evaluaba o se medía esa retroversión humeral con los movimientos articulares tanto de rotación externa como de rotación externa y el rango de movilidad total.
en donde se mostró o se demostró que los lanzadores de alguna manera tienen un grado de retroversión humeral y un grosor de la cápsula posterior en el hombro dominante mucho mayor, ¿listo? Y pues esto obviamente les iba a generar una ganancia de rotación externa, una pérdida de rotación interna y obviamente de alguna manera como ya vimos, estos cambios adaptativos tanto en la retroversión como en el rango de movimiento de estos jugadores, pues obviamente puede predisponer a aparición de lesiones. ¿Listo? Este es un estudio también muy similar en donde se evaluó se encontró que los lanzadores que tenían lesiones en hombro tenían de alguna manera menor retroversión humeral en el brazo dominante en comparación con los lanzadores no lesionados y los lanzadores que tenían lesiones en codo tenían mayor retroversión humeral del brazo dominante en comparación con aquellos que no tenían lesiones. Entonces, de alguna manera, esa retroversión humeral pues me puede de alguna manera disminuir ese riesgo de lesión en el hombro, pero aumentar el riesgo de lesión en el codo. Entonces, digamos que aquí se demostró que pueden existir diferentes perfiles de riesgo de lesión, tanto del hombro como del codo, en función de ese grado de retroversión humeral. Entonces, pues digamos que aquí ya vamos a terminar y vamos a sintetizar en donde básicamente como vimos en toda la charla, la idea es que yo debo hacer una evaluación completa de mi paciente, de esa producción y esa transmisión de fuerzas y energías, y cómo, digamos, diferentes imbalances o debilidades musculares, no solamente a nivel del hombro, sino desde los miembros inferiores, me pueden aumentar el riesgo de que exista o no una determinada compensación, por así decirlo, en la zona más adyacente cerca del lanzamiento, que obviamente va a ser el miembro superior, y pues así, obviamente, existir mayor riesgo de lesiones. Entonces, pues mi plan obviamente de rehabilitación o en lo que yo me debo enfocar son en aquellos hallazgos después de realizar un examen físico completo, como ya les mencioné, evaluando cada uno de los eslabones de esa cadena cinética, desde miembros inferiores, cadera y pelvis, core, escápula y terminando, digamos, en el hombro y codo y según pues esos hallazgos en el examen físico, yo puedo evaluar en dónde existe la falla, en dónde existe la debilidad y asimismo pues orientar mi rehabilitación a este tipo de fallas, o sea, al qué es lo que está fallando, así me enfoco mi rehabilitación. Digamos que este proceso de rehabilitación pues va a ser un proceso secuencial en donde obviamente debo tener en cuenta si ya existe una lesión, la parte digamos sedativa, en donde el objetivo pues va a ser obviamente reducir el dolor de mi paciente y muy enfocado en los arcos de movilidad y en el fortalecimiento, ¿listo? Entonces digamos que los objetivos del proceso de rehabilitación va a ser reducir el dolor, aumentar obviamente el rango de movimiento articular de ese hombro, restablecer la fuerza muscular y esto pues obviamente se debe realizar por medio de, primero, modificar obviamente la actividad de mi paciente, realizar una evaluación completa en donde yo logre establecer cuál es la falla de ese eslabón en esa transmisión de fuerza y en esa disipación de fuerzas en cuanto a la cadena cinética y así, digamos, lograr una terapia física funcional, ¿listo? En donde generalmente lo que yo busco es realizar, digamos, ejercicios que de alguna manera involucren toda la cadena cinética para así, digamos, realizar una rehabilitación más adecuada y ya obviamente lograr un retorno al juego, un reacondicionamiento pues adecuado. Entonces, pues básicamente en cuanto al manejo no quirúrgico, pues obviamente es el pilar del tratamiento médico con, teniendo en cuenta la rehabilitación y la prevención, digamos que la parte preventiva es súper importante como ya vimos parte de nuestra labor como médicos obviamente es detectar cuáles de mis deportistas pues obviamente tienen mayor riesgo de lesión debido a una mala mecánica, ¿listo?
siempre debo realizar evaluación en cuanto a los arcos de movimiento, informar si existen o no déficits en esos rangos de movimiento y sobre todo en estos deportistas, como ya vimos, realizar súper importante estiramientos de esa cápsula posterior que se puede realizar, digamos, como vemos en esta imagen, y eso va a ser muy importante para evitar, digamos, que ocurra ese déficit de rotación interna glenohumeral y obviamente prevenir el desarrollo de lesiones. Entonces, pues en los pacientes que ya se comprobó que tienen déficit de esa rotación glenohumeral, pues digamos debemos enfocarnos en estiramientos de la cápsula posterior, donde se ha visto que hasta el 90% de los pacientes pueden responder de manera adecuada y adicionalmente, pues un manejo adecuado de los imbalances musculares, tanto a nivel escapular, a nivel del core como del hombro, y siempre fortalecimiento del core, fortalecimiento del manguito rotador, fortalecimiento de miembros inferiores y pues obviamente así de alguna manera lograr un control neuromuscular adecuado. Y ya, muchísimas gracias. Doctora Carolina, qué buena revisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no es fácil. Yo creo que las personas que hemos visto este tipo de conferencias siempre las hemos visto por separado. Creo que no es nada fácil resumir esto en, pues sí, fue 1 hora de conferencia, pero ahí está todo lo que necesitamos saber sobre ese tema. Creo que para no repetir lo mismo que hemos hablado, bipedestación es cuando la persona está parada, la forma como estaba examinando los isquiotibiales, lo que mostró era con el paciente en decúbito supino, solo por aclarar esa cosa. Y todo esto, digamos, uno, pues cuando estudia ese tema, siempre piensa que va a atender solo deportistas de alto rendimiento, y resulta que en nuestra población, por supuesto que los vemos. En la fundación tenemos un porcentaje grande de pacientes que son deportistas de alto rendimiento conocidos, pero hay otro grupo de pacientes que no son de alto rendimiento, pero que practican bastante frecuente su deporte, sea tenis, sobre todo golf, en nuestro medio, polo. Entonces creo que cada deporte tiene su gesto deportivo y hay que tomar esto que aprendimos hoy, que como usted bien lo mencionó, que es principalmente el béisbol, hay que adaptarlo al resto de los deportes y son muy parecidos, son muy parecidos la secuencia del reclutamiento muscular y de la transferencia de energía. La pregunta clave y que esa conferencia nos permite resolverle a los pacientes, bueno, muchas preguntas, pero una que es común y es que cómo prevengo las lesiones. ¿Sí? Es decir, llega el paciente y dice, mira, tengo una pequeña molestia o no tengo ninguna molestia, pero no quiero llegar a tener una lesión. Y creo que la respuesta larga a esa pregunta es toda esa conferencia, es entender cómo es la transferencia de la energía, en dónde puede haber un problema y intervenir en estos músculos antes de que se lesione. Ese sería mi comentario final. No sé, el doctor Rojas, si tiene algún comentario o alguna persona en el auditorio, si no, terminamos acá. No, listo. Entonces, creo que no hay nadie levantando la mano. Así que, doctora Carolina, muchas gracias y ya nos vemos en la consulta. Que estén bien. Chao. Gracias. Hasta luego.